Bien, hoy vamos a ver cómo trabajar los problemas de optimización, ¿de acuerdo? Son los problemas en los que nos dan algunos datos para que establezcamos una función y de esa función nos piden que calculemos un máximo o un mínimo eh, hallando algunos, o sea, hallando qué valores tiene que tener nuestras incógnitas para que cuando calculemos la función el valor de esa función sea un máximo o un mínimo, ¿vale? Lo vamos a ver con ejemplos y se verá mucho más claro. De todas formas, antes de empezar con los ejemplitos, vamos a ver un poco una pequeña parte de teoría como de pasos que hay que dar normalmente con este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, lo que voy a poner a continuación serían los pasos para resolver problemas de optimización. El primer paso sería hallar la fórmula de la función para la que queremos hallar el máximo o el mínimo. Normalmente, esa función no dependerá de una sola variable, sino de dos o más variables. Bien, pues como decía, normalmente la función no va a depender de una sola variable, sino que va a depender de dos o más variables. Con lo cual nos hace difícil ver cuál es el máximo o el mínimo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, el segundo paso sería buscar la relación entre esas variables de forma que podamos dejar la función en base a una única variable. Por ejemplo, si tengo x e y, pues buscar la relación entre x e y, despejar la y, por ejemplo, y sustituirla en la función para que la variable solamente dependa de x, o al contrario. La relación la sacaremos de los datos del enunciado que deben decirnos cómo se relacionan esas variables entre sí. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. El tercer paso sería sustituir las variables de este segundo paso, las que hemos hallado relacionadas unas con otras, pues sustituirlas todas en la fórmula de la función para que dependa la función solamente de una variable. ¿Vale? El cuarto paso es hallar la derivada de esa función ya en base a una sola variable. ¿De acuerdo? La derivamos. Quinto paso sería igualar la derivada que hemos calculado en el punto 4, la igualamos a 0, que recordamos que los máximos y mínimos, su primera derivada vale 0, pues entonces igualamos la derivada a 0 y resolvemos la ecuación que nos queda. Si igualo la derivada a 0, normalmente me va a quedar, en nuestros ejercicios por lo menos, nos va a quedar un polinomio igual a 0, es una ecuación polinomial. A veces puede que sea de grado mayor que 2. En esos casos, acordaos que se hace con Ruffini. Pero básicamente usamos pues lo mismo que para factorizar un polinomio. Sacar factor común, ecuación de segundo grado si era de segundo grado, y si no era de segundo grado, si era mayor, utilizamos Ruffini. En algunos casos podría ser conveniente usar la identidad de notable. Bien, este paso 5 nos da como solución de esa ecuación los puntos en los que la función tiene un máximo o un mínimo, pero todavía no sabemos si es máximo o mínimo. Para ello vamos al paso 6. Para saber si en esos puntos hay un máximo o un mínimo, calculamos la segunda derivada de la función, es decir, de la derivada que habíamos hecho en el punto 4, calculamos de nuevo su derivada, es decir, volvemos a derivarla.
Bien, pues en el punto 7 lo que hacemos es que sustituimos los valores que habíamos obtenido en el punto 5, aquellos que hacían que la primera derivada valiese 0, la solución de esa ecuación, lo sustituimos en la segunda derivada que hemos calculado en el punto 6. Si cuando sustituimos ese valor en la segunda derivada el resultado de la segunda derivada es menor que 0, menor, en ese punto hay un máximo, ¿vale? En ese valor, en x igual a. Si la segunda derivada en ese punto A es mayor que 0, entonces en ese punto hay un mínimo, ¿de acuerdo? Fijaos que negativo o máximo, positivo o mínimo, parece que va al contrario. Bueno, con esto estaría terminado nuestro problema de optimización. En algunos casos, si además de pedirnos dónde se encuentra el máximo o mínimo, nos pregunta cuánto vale, pues entonces ya vamos al último paso. Bueno, pues el último punto sería, si además de preguntarnos en qué punto está el máximo o mínimo, ¿vale? ¿En qué punto? Si además nos preguntan cuánto vale ese máximo o mínimo, lo único que tendremos que hacer es calcular la función, la original, la que había en el primer paso, ¿vale? En esa función, calcular el valor de esa función, ¿vale? Calcular el valor o el valor numérico de esa función, ¿vale? En esos puntos, es decir, sustituir las incógnitas que nos han dado, o sea, las incógnitas que hay en la función, la x o la y, por los valores que hemos hallado en el punto 5. Y eso nos dará el máximo o mínimo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Todo esto se puede resumir rápidamente, los 8 pasos, en 8 frases muy cortitas para que las recordemos y las usemos cuando estemos haciendo nuestros ejercicios, que serían las siguientes. Primero, obtener la función. Segundo, despejar las variables o las incógnitas, todas en función, ¿vale? Todas que dependan de una misma incógnita, solamente de una. El tercer paso sería sustituir las incógnitas o variables en la función. El cuarto paso sería hallar la derivada de la función. El quinto paso sería igualar derivada a 0 y resolver la ecuación. El sexto paso, ya para saber lo máximo, si es un máximo o un mínimo, ¿vale? Todo eso es para comprobar. Comprobar máximo o mínimo. Y el último paso para calcular máximo o mínimo. Normalmente, muchas veces el problema se me queda aquí porque me preguntan, calcula las dimensiones de un rectángulo para que su área sea máxima o para que su área sea mínima. Y al resolver solamente me da un valor. Entonces sé que ese valor debe ser o el máximo o el mínimo, lo que me estén pidiendo. Pero si me dan más de un valor y uno puede ser un máximo o un mínimo, entonces tenemos que venir a estos pasos, ¿vale? Lo correcto sería siempre hacerlo, pero os lo comento. Entonces en el paso 6 sería calcular la segunda derivada de la función. Fijaos que en el paso 4 la derivada es la primera, ¿vale? Aunque no lo pongamos, sería la primera derivada. Y esta es la segunda. En el séptimo, sustituir los valores hallados en el 5 en la segunda derivada. Si segunda derivada mayor que 0, acordaos al contrario, mínimo. Si segunda derivada menor que 0, máximo. Y por último, calcular valor de la función para hallar exactamente el máximo o el mínimo. Entonces, obtener la función, despejar las incógnitas, sustituir las incógnitas en la función, hallar la primera derivada, igualar derivada a 0 y resolver la ecuación, calcular la segunda derivada, sustituir los valores hallados en 5 en la segunda derivada y ver si es un máximo o un mínimo.
Y por último, calcular el valor de la función en esos puntos. Pues eso sería todo para los ejercicios de optimización. Ahora vamos a ver algunos de ellos y vamos a ir aplicando los 8 pasos, ¿de acuerdo? Pues venga.